Muchas gracias, señorías, señora presidenta, y buenos días a todos. Me han convocado aquí hoy a comparecer en esta comisión de investigación relativa al accidente del vuelo Juliet Kilo 5022 de la compañía Spanair el 20 de agosto del 2008. Y antes de iniciar mi intervención, quisiera dejar constancia de mi respeto a la memoria de los fallecidos en el accidente, así como a sus familiares y allegados. Aunque va a hacer 10 años en el próximo agosto de esta tragedia, el dolor por el accidente sigue estando presente en todos los que lo vivimos. No voy a entrar en mi exposición en detalles del accidente, ya que han sido analizados por los expertos técnicos, por un lado, con el informe de 26 de julio del 2011 de la CIA-IAC, y por los jurídicos, por otro lado, con el sobreseimiento de la causa por la Audiencia Provincial de Madrid en septiembre del 2012 y, por otro, con el cierre por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el 16 de diciembre del 2015, definitivamente y de forma inapelable de la causa penal abierta tras el accidente. Lo que sí voy a hacer, antes de atender a sus preguntas, es una breve intervención para enmarcar la actividad de la navegación aérea y de mis responsabilidades en esa fecha como directora de navegación aérea de AENA en lo que fue el accidente. Aunque sus señorías seguro que son conscientes de ello, debo indicar que la actuación de navegación aérea no tuvo ninguna relación con las causas del accidente y así quedó reflejado en el informe de la CIA-IAC. Como todos ustedes saben, las emergencias son situaciones complejas y difíciles de gestionar y un accidente es el exponente máximo. Complicadas y complejas porque no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el componente emocional que tienen en todas las personas que participan. En navegación aérea, la seguridad aérea es consustancial con su actividad. Es inentendible la una sin la otra. La consecución de la seguridad en el espacio aéreo español ha tenido, tiene y tendrá siempre absoluta prioridad sobre cualquier otro aspecto. De ahí que el cumplimiento de la normativa internacional, de la normativa comunitaria y de la propia nacional sea una constante en el quehacer diario de los profesionales. Y así sucedió en aquel día de agosto del 2008. Tanto las ayudas a la navegación, que no fueron relevantes en la investigación, como así lo estableció la CIA-IAC, como las comunicaciones tierra-aire se desarrollaron correctamente, cumpliendo lo establecido en las normas y en los procedimientos operativos vigentes en ese momento. En este sentido, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa de seguridad, inmediatamente después del accidente, todos los registros de las comunicaciones de voz, datos radar y otras informaciones fueron custodiadas. Quisiera resaltar que todos los profesionales de la navegación aérea que trabajaban en ese momento, principalmente los controladores aéreos que proporcionaban el servicio de control en torre a esta aeronave, estaban cualificados y tenían las licencias de control en vigor de acuerdo con las normativas vigentes. Profesionales que tuvieron un comportamiento ejemplar. Puedo indicar también que toda la documentación relativa al accidente se encuentra registrada actualmente en el aire y fue aportada tanto a la CIA-IAC como a los juzgados. Me estoy refiriendo a información radar de vuelo, a las transcripciones de todas las comunicaciones radio de las torres operativas en el momento del accidente, a los discos de las grabaciones, a la información de viento, al diario de novedades, al manual operativo y a la documentación de la IP. Considero importante resaltar que el informe de la CIA-IAC señala literalmente que las actuaciones de navegación aérea se desarrollaron con normalidad y sin anomalías en su funcionamiento, e indicar que de todas las recomendaciones emitidas por la CIA-IAC como resultado de la investigación de este accidente, solamente una iba dirigida a navegación aérea, la recomendación 39/11, que se refería a las actuaciones posteriores al accidente y en ningún caso a ningún aspecto que pudiera haber tenido ninguna influencia en el mismo. Concretamente, la recomendación decía literalmente lo siguiente: se recomienda a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, que se intensifiquen las labores a prestar por el personal de control de torre en el caso de accidentes que se produzcan en los aeropuertos en lo referente a la asistencia a los servicios de salvamento de extinción de incendios. En cumplimiento con esta recomendación, Navegación Aérea publicó la Guía de Emergencias y Situaciones Especiales y la CIA-IAC consideró que esta recomendación
estaba cerrada con respuesta satisfactoria. Hasta aquí llega mi intervención como directora de navegación aérea de ese momento. Si bien, como ustedes seguramente sabrán, hace unos días cesé como secretaria general de Transporte. Entonces, como profesional del sector del transporte aéreo y como ex secretaria general de Transporte, quisiera recordar la importancia que tiene el sector aéreo en nuestro país, no solo por su aportación al empleo directo e indirecto, a la economía, al turismo, sino también por la aportación que tiene a esa actividad inducida que genera y, además, a la proyección internacional que supone. No voy a aburrirle con datos que seguramente conocen ustedes perfectamente. Solo quiero poner en contexto y recordar que el año pasado se movieron casi 250 millones de pasajeros, más del 80% del turismo que llega a nuestro país lo hace a través de nuestros aeropuertos. Sé que comparten conmigo, señorías, la premisa de que la seguridad es un elemento esencial en el transporte aéreo. Y también compartirán conmigo que es imprescindible tener la absoluta confianza en que esta seguridad está garantizada en nuestro sector. Como saben, el sector del transporte aéreo es un sector tremendamente regulado, el mayor regulado de todos los transportes que tenemos. Desde el punto de vista internacional, a través del Convenio de Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago de 1944 y sus anexos, que están permanentemente siendo actualizados por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y que contienen las normas y los métodos recomendados que constituyen la base donde se enmarca el resto de las normativas. Como también en el ámbito europeo, con todos los reglamentos y directivas comunitarias vigentes y que son de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Y sin olvidar la legislación y normativa nacional que completa y desarrolla a ambas, a la europea y a la internacional. Señoría, la seguridad aérea no es un concepto estático, es un concepto dinámico que ha ido evolucionando desde los inicios de la propia aviación. En los últimos años se ha dirigido hacia una nueva cultura de seguridad basada en la aplicación de unas nuevas normativas internacionales y comunitarias y en la aplicación de nuevas tecnologías que permiten desarrollar y emplear mejores procedimientos y prácticas para maximizar los niveles de seguridad. Y en eso han estado y siguen estando encaminados los esfuerzos que desde la Secretaría General de Transporte se han tenido y que ahora mismo se continúa trabajando para que esta evolución dé los mejores frutos a los distintos ámbitos de la cadena de valor del transporte aéreo. Si me permiten, me referiré a continuación de forma breve a estos avances, empezando por cambios organizativos en el modelo, como fue en su momento la creación de la agencia en el 2008, octubre del 2008, como es el desarrollo y el fortalecimiento de la propia agencia mediante la creación y el establecimiento de unidades operativas que complementan las competencias que tiene asignadas, como seguramente la directora de la Agencia de Seguridad Aérea les habrá comentado. Siguiendo en el ámbito de seguridad operacional con la implantación de la cultura de enfoque preventivo y de cultura justa. Y en este sentido, en el 2011, la modificación de la Ley de la Seguridad Aérea inició este proceso, con el establecimiento del marco jurídico aplicable al Programa Estatal de Seguridad Operacional, que seguramente hoy ya les suena conocido como el PESO. Adelantándonos a la propia OACI, que hasta febrero del 2013 no adoptó su anexo 19 de gestión de seguridad operacional. En cuanto al enfoque preventivo, quiero señalar dos hitos importantes en cuanto a la regulación. Primero, en diciembre del 2013 fue la aprobación del Real Decreto que desarrolla el PESO y el segundo, el hito correspondiente a la aprobación por parte del Consejo de Ministros en enero del 2015 de la política y de los objetivos a cumplir por parte de todos los actores de la cadena del transporte aéreo. Respecto a la cultura justa, consustancial al PESO, la Ley de Seguridad Aérea ya incluyó la protección de la información y de los profesionales aeronáuticos que configuran el principio de cultura justa, anticipándose otra vez a lo establecido en el Reglamento Europeo 376/2014 sobre la notificación de sucesos. La cultura justa definida en el citado reglamento como la que garantiza que puedan reportarse sucesos e incidencias detectadas con la seguridad de que la evaluación de los mismos será realizada de forma ecuánime y sin dar lugar a sanciones improcedentes.
Se ha trabajado también en avances en la investigación de accidentes desde el marco normativo comunitario con el Reglamento 996/2010, pero también desde el ámbito nacional a través de la Ley 1/2011 y la modificación del Real Decreto 389/1998, que regula la investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, reforzando la composición de la Comisión de la CIAIAC y el control parlamentario en la designación del presidente y en el seguimiento de la actividad de este órgano de la CIAIAC, al establecer la obligación que tiene la CIAIAC de remitir a las comisiones competentes del Congreso y del Senado un informe anual sobre sus actividades. Como seguramente todos conocen, el compromiso con las víctimas de los accidentes aéreos por parte del Ministerio ha llevado a importantes avances en su regulación, como fue la aprobación del Real Decreto 632/2013 de agosto, basados en los principios de la norma comunitaria del Reglamento Europeo 996/2010 y de las recomendaciones internacionales y las mejores prácticas del derecho comparativo, completado por el Protocolo de Coordinación para la Asistencia a las Víctimas de Accidente de Aviación Civil y sus familiares, adoptado por la resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior del 14 de mayo del 2014. Quisiera también destacar en este ámbito el Manual de Asistencia a las Víctimas que OACI desarrolló en el 2013 y que se aprobó en su asamblea de septiembre. En dicha asamblea, la delegación española tuvo un papel muy relevante y participó dentro de esta propia delegación española la presidenta de la Asociación de Afectados de Vuelo, Juliette Quilot 5022. Al hilo de esta normativa, desde el Ministerio del Interior se estableció, dentro de la Ley 17/2015, un artículo que establece expresamente que los accidentes aéreos se consideran riesgos de emergencia que habrán de estar contemplados en los planes especiales de protección civil. En cuanto a la regulación de los operadores aéreos, se han hecho avances en la seguridad de las operaciones, componentes y equipos, con 2 reglamentos comunitarios, la seguridad de las operaciones mediante la aplicación de otro reglamento comunitario relativo a los requisitos técnicos y procedimientos administrativos. No quiero ser muy pesada con todos estos términos y estos números de reglamento. Y en el ámbito nacional, la adopción por el Real Decreto 750/2014, que regula las actividades aéreas en la lucha contra incendios y búsqueda de salvamento, área en la que la Comunidad Europea, la Unión Europea, no tiene competencia para regular y deja esa regulación a los Estados miembros. Y el Real Decreto 1036/2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto. No quiero dejar de mencionar la normativa relacionada con el factor humano, como es el Reglamento Comunitario 1178/2011, que establece los requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo. En el ámbito de las infraestructuras y, en concreto, de las aeroportuarias, también se han consolidado importantes avances. Y me estoy refiriendo en particular a la certificación de aeropuertos que emana del anexo 14 de la OACI y se aplica de acuerdo al Reglamento Comunitario 139/2014. Quisiera destacar que todos los aeropuertos de AENA están certificados por AESA de acuerdo a esta normativa, cumpliendo los plazos establecidos por la Unión Europea, que era antes del 1 de enero del 2018. Señora Librero, tiene que ir terminando por el tiempo. Le puedo decir que los portavoces podemos sacar copia de su trabajo y dárselo. Me queda un minuto. ¿Un minuto me dan? Si puede ser menos. Pues intento hacerlo en 30 segundos. Muy bien, muchas gracias. Por último, también es que no quiero dejarme en el tintero todos los avances realizados en materia de navegación aérea, que están enmarcados dentro del cielo único europeo. Y también otra idea que es importante, y como he mencionado al principio, la evolución de la seguridad continúa y sigue continuándose, trabajándose en el marco comunitario, como es el próximo hito importante, que es la aprobación y puesta en implantación del nuevo reglamento de EASA. Y nada más, que la seguridad está viva, que avanza cada día y que todos los profesionales de este sector estamos firmemente comprometidos con la seguridad aérea. Muchas gracias. Vamos a empezar, señores portavoces, como hemos acordado con el portavoz de PP, por premura de tiempo, tiene otras obligaciones. Don Fole Díaz, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Libero Pintado, por comparecer en esta comisión para aportarnos desde su experiencia todo lo que pueda dar luz a esclarecer este problema. Y gracias también a mis compañeros por dejarme alterar el turno de intervención por obligaciones varias. Pasados ya 10 años del trágico accidente, se crea esta comisión. ¿Por qué? Quizás porque siguen existiendo dudas sobre las causas, sobre los responsables, sobre las medidas correctoras adoptadas, sobre si se podría volver a ocurrir. Y conocemos la evolución de los hechos. Todos hemos visto en su momento, en otra comisión, el documento de cadena de errores. Hemos leído informes técnicos y jurídicos. Conocemos el proceso legal seguido y su fin. Pero si se crea esta comisión, señorías, es que algo queda por hacer. Y ese algo que queda por hacer es y debe ser el objetivo de esta comisión. ¿El qué? Pues lo determinarán después de escuchar a los 35 comparecientes y sus desarrollos y sus versiones especializadas sobre lo que ha podido acontecer en este accidente. Y podríamos empezar, para ese que queda por hacer, por los objetivos que marca la Asociación de Víctimas del Accidente. Descubrir si hubo ocultación de la verdad, analizar la labor de la CIAIAC, determinar la existencia de defectos en el sistema de seguridad aérea española, si es que existiesen, y extraer conocimientos que prevengan, sobre todo esto, que prevengan e impidan futuras tragedias. Quisiera, antes de nada, plantearle las preguntas a la señora Librero. Quiero hacer el agradecimiento al trabajo de todas aquellas personas y colectivos que a lo largo de estos 10 años han luchado y participado por esclarecer todo lo acontecido en este accidente, en especial a la Asociación de Víctimas Afectadas por su coraje, su empeño, su esfuerzo y su voluntad innegable de búsqueda de los motivos que impidan un nuevo accidente de estas características. Muchísimas gracias a todos ellos. Tras estos largos años, 10 años, y este también es el motivo que esta comisión se ha ido dando, han ido dándose pasos para la mejora de la seguridad aérea española, asunto que seguro que abordarán los 35 comparecientes y que ya han hecho la anterior compareciente y la actual, la señora Librero, en sus intervenciones previas. Entonces voy a saltar una parte que tenía para aprovechar también tiempo sobre esos avances que ya han explicado y además de una forma mucho más detallada y precisa que la que yo pueda hacerlo. Pero, ¿qué resultado han dado esos avances? Es una de las preguntas que podíamos hacer. Hemos tenido acceso a muchos informes de mucho contenido de la CIAIAC, de la COPAC, de organismos especializados e independientes, y de estos informes me surgen pues, las primeras preguntas. Del estudio no minucioso y al detalle que hemos podido hacer, voy a acercar más que se escucha mejor, ¿cómo es posible que haya discrepancias tan grandes en dos informes de organismos y colectivos tan importantes como la CIAIAC y la COPAC sobre elementos, digamos, importantes de las decisiones o efectivamente de las conclusiones que pueden hacer, porque hay en estos órganos independientes tan especializados unos, digamos, discrepancias tan grandes, ¿no? Querría saber un poco su opinión. El informe de la CIAIAC contempla hasta 43 recomendaciones. ¿Cree que se han puesto en marcha? ¿Creen que han sido efectivas a día de hoy, después de transcurridos estos 10 años? Y respecto también al resto de informes e información estudiada, he intentado agrupar también para intentar facilitar la labor de la compareciente esas preguntas como en 3 bloques. El primer bloque relacionado con las víctimas, el segundo bloque relacionado con seguridad y un tercer bloque relacionado con normativa y coordinación. Perdonen si son muy extensas, pero creo que es una forma, yo creo, más rápida de poder contemplar la comparecencia. Respecto a las víctimas, ¿considera adecuada la asistencia a las víctimas y a sus familiares durante y después del accidente? ¿Nota algún avance en materia de protección respecto a las víctimas? ¿Ha cumplido la Oficina de Asistencia a Víctimas los cometidos para los que se había creado? Respecto a la seguridad, si necesita la comparecencia que vaya un poco más despacio, voy. Bien, perfecto. Respecto a la seguridad, ¿qué medidas se han adoptado desde la Administración en materia de seguridad para que no vuelva a ocurrir un suceso, un accidente como este? Respecto a esto también, ¿cumple España la normativa europea o internacional en materia de seguridad? ¿Cuál es la situación actual de España en seguridad operacional? ¿Y por qué creen que estamos en una posición tan baja en el ranking de la OACI? Y una pregunta que posiblemente no tenga respuesta, pero ¿cree que podríamos asegurar que hoy en día no volvería a suceder un accidente como el actual? Como el que pasó hace 10 años. Y respecto a preguntas de normativa y coordinación,
Es eficaz el funcionamiento de la CIAIAC. Ya lo ha hecho también con la anterior compareciente mi compañero, señor Echaniz. ¿Ve algún inconveniente en la creación de un organismo multimodal como el que se plantea como objetivo de esta comisión? ¿Cree que los diferentes órganos con competencia en materia aeronáutica que hay actualmente funcionan coordinadamente y reaccionarían adecuadamente ante un nuevo accidente? Y, por último, ¿cree verdaderamente que exista baja formación y capacitación y dudas sobre las titulaciones de los pilotos, como pone en el informe de la COPAC? Y ya como conclusión, presidenta y señora compareciente, como la asociación y esta comisión desean y trabajaremos muy duro por ello, debemos buscar las conclusiones y las propuestas más efectivas para la mejora de la seguridad aérea española. Pero creo que nunca debemos transmitir una imagen irreal y que cree incertidumbre sobre nuestra seguridad aérea. Son muchos los millones de usuarios que cada día utilizamos, me incluyo, el avión a diario, y también afecta a sectores estratégicos para nuestro país, como puede ser el turismo. Estoy convencido que este será el objetivo fundamental de los grupos de los comparecientes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Librero. Sí. Lo más concreta posible, ¿sí? Me refiero que a las preguntas. No me he dado cuenta, perdone. Respecto a la primera pregunta que habla sobre las discrepancias del informe de la CIAIAC y del COPAC, yo siento decirles no tengo informe del COPAC, no puedo saber exactamente cuáles son esas discrepancias. Lo que sí, yo lo único que puedo decir es que la CIAIAC es el órgano establecido por la normativa nacional española, de acuerdo a un Real Decreto, y las competencias que tiene son la investigación de los accidentes. Por lo tanto, yo tengo respeto a los profesionales que hacen esa labor y respeto competencial a la institución que lo hace. No puedo contestarle porque no conozco el informe del COPAC. Respecto a las víctimas, pues lo primero que tengo que decir, y vuelvo a hacer hincapié, es, aparte de agradecer a las personas, como usted lo ha hecho, que han trabajado y que trabajaron en ese momento, en ese mediodía tarde del 20 de agosto, en un momento tan difícil, y soy consciente que se hizo con un enorme esfuerzo. Yo creo que desde el Ministerio de Fomento, desde la Secretaría General de Transportes y a través de la Dirección General de Aviación Civil, se ha tenido un papel muy activo. Como he dicho, a modo de ejemplo, España presidió la Task Force, el trabajo de campo de la OACI, en el que se procedió a revisar la circular 285, contando con una colaboración inestimable de la Asociación de Afectados del Vuelo, JK 5022. Y ese trabajo de esa Task Force llevó a la publicación del documento del Manual 9998 de la política de la OACI sobre asistencia a víctimas de accidentes de aviación y sus familiares. Y se publicó el 27 de septiembre. También la regulación europea, ya en el 2010 había un reglamento, el 996, que hablaba sobre la investigación, prevención de accidentes e incidentes en aviación civil y que en su artículo 21 dejaba un punto concreto al derecho de las víctimas y familiares. Y, en base a eso, la normativa nacional, que se adelantó, como bien he dicho, porque se publicó el Real Decreto del Ministerio, el 632 del 2013, el 2 de agosto, de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares. Además, se desarrolló, de acuerdo a su artículo 8, el protocolo de coordinación para la asistencia a víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares, donde estaban claramente el Comité Estatal de Apoyo, la persona de contacto o el Centro de Atención a Víctimas y a Familiares. Además, yo creo que todas estas medidas han venido a hacer un esfuerzo continuado en mejorar el nivel de atención y protección a las víctimas, y creo que estos años, y con las duras experiencias que hemos vivido, hemos avanzado en la dirección correcta. El avance de este ámbito ha sido reconocido ampliamente, y me gustaría aquí hacer mención a lo dicho por la senadora designada por el Parlamento de Canarias, de Coalición Canaria, doña María del Mar Pino Julio Reyes, en su intervención en la Comisión de Fomento del Senado el 14 de marzo del 2017, manifestó, y lo digo literalmente: hoy España encabeza a los países europeos en cuanto al trato
a la asistencia a víctimas. Por otro lado, la propia Asociación de Afectados del Vuelo, JK 5022, envió una carta a la Dirección General de Aviación Civil agradeciendo su actuación ante la OACI y el trabajo hecho en la Task Force que he mencionado antes. Por lo tanto, seguimos avanzando, se sigue trabajando y la Secretaría General de Transporte seguirá trabajando en este momento en las mejoras para introducir en la normativa nacional. Y además hemos propuesto a través de EASA impulsar recomendaciones de seguridad que se eleven a la Comisión Europea para la introducción en su normativa. En cuanto a las medidas de seguridad, le puedo relatar todos los reales decretos y demás, pero no sé si conviene volver, ya que vamos con poco tiempo, volver a decirlo todo lo que hemos hecho en cambios organizativos, en seguridad operacional con los reglamentos europeos. Ya lo he hecho en su introducción. No sé si compensa que lo vuelva a decir otra vez. En cuanto a lo que es normativa y coordinación, quiero dejar bien claro que España cumple perfectamente con la normativa en seguridad aérea que está establecida internacionalmente. Y eso porque España participa desde el origen de cuando se crean esos grupos, esas task force. Tenemos dos personas, dos representantes del Ministerio de Fomento permanentemente allí destinados, uno que participa en la comisión de la OACI y otra en el comité. Y además con todo el apoyo que viene por parte de Aviación Civil, de la Dirección General de Aviación Civil, de AESA y de la propia Secretaría General de Transporte. En concreto, y con relación a la normativa internacional, cada año la OACI adopta una serie de enmiendas en los distintos anexos de OACI. Quiero decir que OACI es una organización que consta de 190 y tantos países. Quiero decir, es una organización muy grande con países con desarrollos en la seguridad operacional muy distintos. Cada vez que hay una enmienda a estos distintos anexos, se remite a cada uno de los Estados miembros una carta de Estado. Y esa carta de Estado que le llega al Estado miembro la tiene que contestar. Y se establecen unas diferencias, si es que el Estado miembro considera importante, las diferencias que hay entre la normativa nacional y lo establecido en las normas de la enmienda adoptada. Para facilitar este trabajo, sobre todo en los Estados miembros que pertenecen a la Unión Europea, EASA tiene arrogada la competencia de establecer una posición común para todos los Estados miembros en cuanto a esas diferencias. Y cada Estado miembro, a través de sus direcciones generales de aviación civil, contesta a OACI con esas respuestas de su propio ámbito nacional y del contenido que ha mandado y ha recomendado EASA. De esa forma, España incorpora la regulación internacional elaborada por la OACI y nuestra involucración y participación en todos esos mecanismos es constante y continua. En cuanto a coordinación, yo sé que hay distintos ámbitos. Está la regulación, está la supervisión, están los organismos que son de investigación, están los actores que son proveedores de servicios de navegación aérea, proveedores de servicios aeroportuarios y la competencia de cada una es diferente. Pero la coordinación entre estos distintos órganos y unidades yo creo que está siendo adecuada. Y voy a poner un ejemplo. El reciente caso de una compañía rusa, la BIM Airlines, que suspendió sus operaciones dejando en tierra a un notable de pasajeros españoles. Tanto AESA, Aviación Civil y AENA, en un esfuerzo y siguiendo un protocolo de colaboración, consiguieron dar una respuesta adecuada en un tiempo récord. En cuanto a la USOAP y la participación de España. Mire, la OACI establece un programa en el año 1999, un programa de vigilancia de la seguridad operacional que, como digo, tiene que ser aplicado a los 191 Estados miembros distintos con distintas evaluaciones. Esta metodología ha sufrido dos cambios, uno en el 2005 y otro en el 2013. En el 2005 la metodología era una aproximación sistémica a la vigilancia y a la supervisión de la seguridad, mientras que en el 2013 es una vigilancia holística.
En el 2010, en julio, se hizo la auditoría y es verdad que, como todas las auditorías, no conozco todavía ninguna auditoría que no haya tenido findings, o sea, no conformidades, se presentaron unas no conformidades al Estado español. Al Estado español, que no solamente era el Ministerio de Fomento, era también el Ministerio de Defensa y estaban otros actores, el Ministerio de Medio Ambiente, también incorporados. En ese sentido, yo tuve una comparecencia, creo recordar, el 27 de noviembre del 2012, que expliqué cuál había sido ese proceso y cuáles eran los resultados en ese momento. ¿Qué resultados habíamos hecho? Habíamos hecho un plan de acciones correctivas que fue validado y aprobado por OACI en el 2011 y se fue implementando. Y a finales del 2012, el 85% de las actuaciones de ese plan operativo de acciones correctivas estaba implantado. Por supuesto que a día de hoy está implantado el 100% de todas las actuaciones correctivas. Lo siento. Más concreción, por favor, señora compareciente. Pues esto que ha dicho por último, que es la pregunta que le hizo el diputado. Si están todas 100%, pues todas 100%. Vale, pero bueno. Normativa de coordinación, ya lo he hecho. 10 minutos, pues ya lo con siento. La respuesta. En cuanto al modelo, si la CIAC funciona o hay que mejorarla, yo solamente puedo utilizar un dato, que es el dato que se utiliza en Europa para ver cuál es la eficacia del funcionamiento de una comisión de investigación de accidentes e incidentes en aviación civil. Y es la relación entre el número de accidentes e incidentes graves ocurridos relacionado con el número de informes y recomendaciones. Y en ese sentido es interesante comprobar que los datos extractados de los otros países, como Alemania, Francia o Reino Unido, emite informes y recomendaciones en cantidades muy inferiores a las que emite CIAC, teniendo un número mayor de accidentes. Esto es un dato, no quiero decir que sea ni bueno ni malo, es el dato y el indicador que mide. En cuanto a la sustitución de la CIAC por un organismo multimodal, a mí me gustaría dejar y señalar que dentro de mi permanente compromiso por la seguridad de todos los transportes y en particular del transporte aéreo, considero que cualquier alternativa de mejora es factible y viable, pero centrándonos en la seguridad y no tanto en la forma de organización de la unidad administrativa. Y si nos miramos en Europa, los grandes países, los países que tienen una gran actividad aérea, tienen organismos de investigación de accidentes específicos para el transporte aéreo, mientras que los países pequeños en que su actividad aeronáutica de transporte aéreo es reducida, tienen centros o comisiones de investigación de accidentes o unidades de investigación de accidentes en que pueden ser 2 o más modos de transporte. Y yo no voy a decir cuál es el mejor modelo. Insisto, a mí mi compromiso es que las alternativas de mejora a la seguridad es lo que prima desde mi punto de vista de profesional. Y la forma de organización es, para mi punto de vista, secundaria. ¿Dudas sobre la titulación de los pilotos? Yo creo que los pilotos es un colectivo profesional altamente formado que tiene probados los reconocimientos a medida que van pasando las distintas fases y los distintos modelos de aviones y no tengo dudas sobre que los pilotos no sean unos grandes profesionales y que trabajen de forma adecuada si cumplen los procedimientos estipulados por cada una de las compañías aéreas en las que trabajan. Le hizo una última pregunta. Perdón, es que si usted cree o no, sí o no, si se puede repetir ese accidente, si ese accidente es reproducible. Después de es la última pregunta que hizo, ¿verdad, señoría? Un sí o no lo más valdría, Es muy difícil contestar a esa pregunta con un sí o no, porque es una pregunta que es especulativa. Yo soy una ingeniero, y más ahora. Yo solo uso procedimientos, procesos, datos y me baso en eso. Las especulaciones en mi mentalidad no caben. Y sobre esos procesos, datos y demás, ¿creería usted que es posible
si los procesos y los procesos están implantados, la formación esta es la adecuada y todo se cumple, la seguridad está garantizada. No debería. Muchas gracias. Pasamos, gracias señoría. Pasamos al grupo mixto. Señora Orama, cuando usted quiera. Pido más concreción, de verdad, porque si no al final vamos a pasar el texto que ha traído la compareciente, si a la compareciente no le importa, y se lo pasaremos a sus señorías, pero bueno, adelante. Señora presidenta, tengo 10 minutos. Entonces, ¿puedo ser concreta o general? Lo que usted quiera. Me refiero al nivel de preguntas que si somos generosos y no nos repetimos, no podemos después estar diciendo que nos pasamos hora y media. Estos son sus 10 minutos, puede usted hacer lo que quiera, señora portavoz. Yo estoy dispuesta aquí a estar las horas que haga falta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Librero, ¿dónde estaba usted el día 20 de agosto del 2008, el día del accidente? Puede poner el micrófono, porque es que si no, la gente que lo sigue por streaming y la grabación no sale. Es que me molesta un poco la visión. En mi despacho, en la Dirección de Navegación Aérea de AENA. ¿Qué participación tuvo, en qué y en dónde una vez declarada la emergencia? Establecí los procedimientos e implanté los procedimientos de seguridad que están establecidos en navegación aérea, como ya he dicho en mi intervención, que es inmediatamente ponernos en contacto con la torre de control, custodiar todos los datos de radar, comunicaciones, tierra y aire y ponernos a disposición de AENA, del aeropuerto y de cualquiera de los otros colectivos que estaban en ese momento participando. ¿Participó usted en el diseño del plan de Barajas 2000? No recuerdo. Si es de aeropuertos, no participé. Si es de navegación, es que con ese nombre no recuerdo si. ¿Sabía usted por qué se dejó el riachuelo existente entre las pistas 36L y 36R? No tengo información sobre eso. Cuando sucede el accidente, usted sabe las consecuencias que tuvo la existencia de ese arroyo. ¿Puede decirnos qué medidas correctoras que paliaran eventuales desastres en caso de un nuevo siniestro después de conocer, vía fundamentalmente emergencias y bomberos, de la consecuencia que se hizo? Señora Oramas, navegación aérea tiene las competencias que tienen. Yo le puedo decir, si quiere, las mejoras y lo que se hizo en navegación aérea. No, le estoy preguntando con respecto a las consecuencias que tuvo la existencia del riachuelo. Ya he contestado que yo no conozco la importancia que tenía ese riachuelo porque no es mi competencia. Yo le puedo decir y hablar sobre. Estoy hablando posterior. Cuando se supo posteriormente las consecuencias, ¿usted tomó alguna medida? Posteriormente, Navegación Aérea tomaron las medidas que se tomaron en ese momento, que fue una directriz de seguridad de AESA, que para evitar encuentros de estela turbulenta en aeronaves con carrera corta de despegue, que despegan inmediatamente después de una toma de una aeronave media o pesada. Usted sabe que en el informe final, en el 2012 de la SIAC, en el informe se hace referencia y hasta el 2012, 4 años después, a pesar de que los servicios de emergencia que actuaron lo recomendaron, no se hizo el puente. No soy consciente de eso. Pues no fue consciente, muy bien. Cuando sabe por qué desde las torres de control de Barajas no se divisaban las cabeceras de las pistas 36L y 36R del aeropuerto de Madrid. ¿Cómo que no se divisaban? ¿Usted no ha oído la grabación y la declaración que hizo el controlador al que le avisó el comandante de vuelo de Iberia 644 al aterrizar cuando vio que se había estrellado el avión? En su momento lo oí, ahora mismo no me acuerdo. ¿Recuerda usted lo que le transmitió y si tomó medidas para mejorar la actividad de emergencias del aeropuerto desde la torre de control, como en ese momento contemplaba el plan de emergencias de AENA en el aeropuerto de Madrid? Que si tomé medidas, las medidas de los procedimientos de seguridad establecidos, esas son las medidas que tomamos. ¿Por qué no se hizo nada para prevenir otro caso de siniestro aéreo, los temas que se denunciaron en ese momento? Por parte suya. Le estoy hablando de un tema en concreto, que los controladores en la torre de control no podían ver la zona
donde estaba el accidente. Que no podían ver la zona en que estaba siniestrado el accidente. Sí. ¿Y qué me quiere decir con eso? Pues usted sabe perfectamente, pero bueno, seguimos. Lo que nos queda es la constancia de lo que usted sabe, de lo que asume de responsabilidad y lo que no. El 3 de diciembre del 2012, el periódico El Mundo publicó documentos de AENA que acreditan que usted, como directora de navegación aérea, sabía que España no tendría controladores aéreos suficientes para atender la demanda de tráfico de sus aeropuertos a finales del 2010. Entre esos documentos hay una carta dirigida por usted a la directora Isabel Maestre, justo 7 días antes del cierre del espacio aéreo, en la que usted solicitaba modificar la norma que regulaba los tiempos de actividad y descanso de los controladores. ¿Podría explicar por qué, a sabiendas de esa situación, no se tomaron medidas como las que siguen reclamando los controladores a fecha de hoy de aumentar la plantilla? No sé qué relación tiene los sucesos con los controladores aéreos del año 2010 con el examen del accidente del Hispaner. No obstante, le contestaré. En ese momento, en el noviembre del 2010, había habido desde febrero del 2010 un cambio en la normativa y un cambio después, posteriormente, se pasó un Real Decreto Ley que se pasó a ley en mayo y se estableció un Real Decreto de tiempos de actividad y descanso en agosto. Con la aplicación de ese Real Decreto de tiempos de actividad y descanso que no hizo la Dirección de Navegación Aérea, sino la Dirección General de Aviación Civil en ese momento, teníamos que satisfacer la operación de navegación aérea. Las bajas estaban siendo de los controladores del 50% en algunas dependencias y esas bajas tan enormes necesitábamos cubrir los recursos humanos. Y de ahí que yo emitiera esa carta que me lo permitía el Real Decreto Ley de tiempos de actividad y descanso, de en momentos puntuales poder incrementar los tiempos de trabajo. En 2010, Eurocontrol publica un informe en el que sitúa a España con 47 cuasi colisiones, índice severo A, según su escala de peligrosidad, frente a Alemania y Reino Unido, por ejemplo. ¿Puede decirnos qué medidas se tomaron al respecto por España y en concreto por AENA, auspiciadas de su puesto de responsable de navegación aérea? Yo no tengo ese dato. Lo que sí le puedo decir es que en el 2010 los datos que nos proporcionó la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española, los incidentes de aviación A y B eran menores que los sucedidos en el 2009 y 2008. No tengo, ahora mismo no recuerdo si eran 47 o 22 o 10, pero ese es el dato que yo tengo. Seguimos. También en julio de 2000 la OASI publica la auditoría que hizo a España sobre su sistema de aviación civil. A fecha de hoy, ¿qué materias se han implementado? Por ejemplo, ¿se han subsanado las deficiencias de la Dirección General de Aviación Civil y AESA que dependían de su Secretaría General? Sí, había 4. Usted sabe que la presidenta le ha dicho la advertencia de en una comisión de investigación emitir falso testimonio, ¿no? Le pregunto. Por supuesto. Y vale. Yo le digo que con los datos que a mí me constan en este momento y que proceden de mis servicios técnicos o de los que eran mis servicios técnicos hasta el viernes 22, las no conformidades de la USOAP están cerradas, por los que afectan a la agencia y aviación civil. No puedo darle otro dato. Y no estoy mintiendo, estoy reflejando lo que dicen unos informes que me han pasado los servicios técnicos. Voy a ahorrar alguna parte de los certificados no firmados, como era obligación con respecto a la circular y el que afectó precisamente el certificado de renovabilidad del vuelo del 22 de julio del 2008. Se responsabiliza la Dirección General de Aviación Civil, que dependía y sigue dependiendo de la Secretaría General, que se emitiera esa prórroga sin cumplir con la verificación de los requisitos y además sin inspeccionar.
Ese certificado y esa prórroga se hizo en el 2008, la estoy entendiendo. En ese momento yo era directora de navegación aérea, no era responsable de la Secretaría General de Transporte, por lo tanto no sé qué pasó con ese certificado de aeronavegabilidad. Le estaba preguntando la responsabilidad de la Dirección General de Aviación Civil. Ya, pero yo era directora de navegación aérea en ese momento. Muy bien. Usted se ha quedado muy contenta por el Real Decreto 2012, pero yo le tengo que decir una cosa. Usted no creía que saliera ese Real Decreto. La Asociación de Víctimas del JK no colaboró, lo llevó. Lo llevó, lo tramitó, lo peleó y al final salió. El mérito no es la colaboración, es la iniciativa en Europa, en OASI, ante los ministros, ante las fuerzas políticas, en un tema que usted nunca creyó. Yo le pregunto una cosa. ¿Me podría decir qué iniciativas presentó, por ejemplo, la Dirección General de Aviación Civil en la última y pasada 39 Asamblea General de la OASI? ¿Cuántas? Con todos los respetos a su señoría, no sé cómo hace una afirmación de que yo no me creo las cosas, porque me tiene que demostrar que eso es así. Yo he creído firmemente en la asistencia a las víctimas y a los familiares. Y hemos trabajado desde Aviación Civil, desde AESA y desde la propia Secretaría General en que ese Real Decreto salga. Desde luego que la Asociación de Afectados al Vuelo JK 5022 ha tenido un papel importante y relevante. Nadie lo pone en duda. Pero el hacer un Real Decreto es competencia de la Administración y, en este caso, de Aviación Civil. Y eso es lo que se ha hecho. Y yo he respaldado eso junto con la ministra de ese momento. La ministra, desde luego, la impresión y las manifestaciones de los miembros que estuvieron reunidos con usted no fue así, pero bueno. ¿Considera usted ético desde su puesto como Secretaria General de Transporte que la autoridad aeronáutica forme parte de un congreso organizado por una aseguradora como Mapfre que ha incumplido por completo los derechos de los pasajeros del vuelo JK 5022? Si se refiere a una reunión o una asamblea o un seminario, no recuerdo qué era, que participó la directora de la agencia porque fue invitada para poder explicar cuál era el modelo que estaba desarrollándose preventivo sobre la cultura de seguridad operacional para poderlo exportar a otros modos y a otras áreas de ámbito, sí lo conocía y sí sabía que había asistido. ¿Podría indicarme cuándo y tuvo conocimiento de esta denuncia formulada por la AJ 5022 el señor Íñigo de la Serna, ministro de Fomento? ¿Y podría decirnos la respuesta del señor ministro de la Serna? No recuerdo la fecha. Sé que hubo una reunión porque estuve presente con el ministro de la Serna. Debió de ser, pues no sé, a finales del año 2017. No le puedo decir la fecha en este momento. Sé que la Asociación de Afectados al Vuelo 5022 expusieron sus puntos de vista y sus reclamaciones al ministro y seguramente hubo una carta y se contestó, pero ahora mismo no tengo en la cabeza cuál es el texto de contestación de esa carta. Tampoco lo sabe. Por cierto, no lo recuerdo. Perdone. No lo recuerda. Vale. Me gustaría que le hiciera llegar la presidenta la solicitud a doña Carmen Librero que nos haga llegar esa información por escrito. Si no le importa, señora Aramas, como acabo de decir que estoy cesada desde el día 22, esa correspondencia consta en los archivos del Ministerio de Fomento. Yo no lo tengo. Por favor, que la petición de la presidenta se haga a través del Ministerio de Fomento. La felicitación, por cierto, de la Asociación de Víctimas no fue a usted, fue a la OASI, para que quede constancia en el acta. Voy a terminar. Usted y yo tuvimos en aquel momento varias comparecencias. Al final, la verdad judicial, la responsabilidad judicial es una. La situación de falta de, no solo de empatía, sino de poder al final decir
cuando uno tiene informes de Eurocontrol, cuando tiene informes de la auditoría, el poder garantizar que uno ha cumplido con su responsabilidad de implantar todas las medidas, todas, para garantizar la seguridad es fundamental para este país, es fundamental especialmente para mi comunidad autónoma. Y a mí no me vale, yo no sé, yo no sabía, yo no voy a estar, yo no soy abogado, no soy fiscal, el tema judicial está. Pero ¿de verdad usted cree que después del accidente todas las recomendaciones, todas las alegaciones que nos han hecho todos los especialistas, todas las instituciones, se han implementado? ¿De verdad usted me lo puede decir? Señora Oramas, yo lo que le puedo decir es que las recomendaciones establecidas en el informe que emitió la CIAIAC para AENA y para ESA están cerradas. ¿Y Eurocontrol? Satisfactoriamente. ¿Y todas las de Eurocontrol están implementadas? Eurocontrol no hace auditorías. No, le dije no la auditoría por un lado. Usted dice que todas las de usted todas está firmando. Las que vienen en el informe de la CIAIAC que tienen que ver con AESA y con AENA están cerradas satisfactoriamente por la propia CIAIAC. Eso es lo que yo le puedo decir. ¿Y el resto de las recomendaciones? El resto de las recomendaciones serán responsables los órganos a los cuales se le ha emitido esa recomendación. ¿Quiénes considera usted que son esos órganos? Pues los que vienen en el informe, que son la FA o ACI, se lo puedo decir, pero seguramente usted lo conocerá. ¿Tuvieron coordinación o tuvieron interés en instar a que esas cosas se corrigieran? Por supuesto, señora Oramas. Muy bien. Termino. Yo lo que quiero decir es que gracias a la actual presidenta del Congreso, la ministra, que fue sensible precisamente, se tardó varios años en sacar ese Real Decreto, con una lucha en todas las instituciones mundiales, y somos un referente mundial en lo que son la Asociación de Víctimas. A ellas son a las que hay que dar las gracias de tener el sistema más avanzado que ha sido ejemplo en Europa y en el mundo. Y eso es lo que quiero que quede constancia por final de mis palabras. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiarán. No, bien, pasamos al Grupo Esquerra Republicana. Señor Loris, adelante. Gracias, señora presidenta. Gracias por su presencia en esta comisión. De hecho, el plenario aprobó esta comisión con solo la abstención del Partido Popular. Eso quiere decir que con la documentación que tenían los parlamentarios había una profunda insatisfacción respecto a los resultados judiciales y los informes. Si no, no estaríamos aquí. Por tanto, estamos en nuestro derecho y en nuestra obligación. Tenemos que aprobar una resolución que aprobará el Congreso, si bien lo tiene, y que sin duda tiene que dar satisfacción a esta insatisfacción que tenemos al empezar estas comparecencias. La documentación es amplia y prolija y muchas veces hay una cierta tentación por parte de los comparecientes de repetir parte de esta documentación que en principio sabemos. Tampoco es fácil nuestra presencia, a ver qué es lo que hemos de preguntar que sea relevante. Yo entiendo que usted es ingeniera, pero al ser responsable de un servicio es también responsable de seres humanos que trabajan con usted. De la misma manera que yo no dudo que un hecho de este tipo, una situación tan dramática como la del 20 de agosto del 2008, marca una vida. No se puede olvidar, marca una vida. Por tanto, a veces se le puede preguntar sobre qué pasaba en aquel momento, pero también, ya que ha sido responsable y alta responsable de Fomento, este recuerdo, sin duda, le ha de haber obligado a hacer cambios en muchos casos, que a lo mejor no era competente en el 2008, pero que luego lo ha sido. Y aquí intentaré centrar lo que estoy diciendo. Mire,
hay un tema que no es baladí. Cuando se dice que las pistas 36.9 y 36R, un terrapén, un río afluente del Jarama, una mina de sepiolita, es decir, una situación que dificultó enormemente el día concreto, ¿no? Usted ha dicho que usted no era responsable. Entonces, ¿quién era responsable? Es decir, luego usted supongo que habrá investigado y sabe quién era responsable. Lo digo porque para esta comisión puede ser muy importante saber quién era responsable, porque le preguntaremos también qué es lo que ha hecho. Yo me gustaría dejar claro una cosa, porque parece que está no quedando claro que yo soy absolutamente insensible y que no me afectan las desgracias humanas. Y como decía el poeta Terencio Romano, todo lo que es humano no me es ajeno. Por lo tanto, yo sí viví a las 3 menos cuarto de ese día, desde mi despacho vi el humo. Yo sí viví esa tarde y esa noche. Yo sí la viví y sé lo que se sufrió. Claro que tengo mucha empatía con las víctimas. ¿Cómo no la voy a tener? Y cuando alguien me dice que yo no he participado activamente en solucionar o intentar mejorar determinadas cosas, claro que me afecta. Pero lo doy, bueno, pues cada uno tiene la opinión que puede tener porque es libre de tenerla. Pero yo quiero dejar claro aquí que claro que yo he vivido esa situación. Y porque la he vivido, sé que esa circunstancia geográfica, orográfica de ese campo de vuelos depende de aeropuertos, no depende de navegación aérea. Por lo tanto, en ese momento, yo lo único que podía hacer como directora de navegación aérea es custodiar todas las informaciones para que fueran absolutamente sagradas, para poderlas luego reportar y, si había habido algún fallo, poder aportar nuestra información como navegación aérea. Y eso lo hicimos. Pero navegación aérea no fue relevante en el informe de la CIAEAC y no apareció en los autos de los jueces, ni de la Audiencia Provincial ni del Tribunal de Estrasburgo, porque no tuvo competencia. Si usted me dice ahora que yo he sido secretaria general de Transporte, por supuesto que lo he sido. Y por supuesto que los cambios en aeropuertos se han hecho. Quizás a lo mejor no con la celeridad que hubiera sido. Pero claro que se han hecho esos cambios. Por supuesto. O sea que vamos, de verdad, a intentar. Yo sé que es muy complicado porque somos humanos, tenemos emociones, pero vamos a intentar que se vea lo que se ha trabajado. Y por supuesto que mi ministra Pastor ha trabajado muchísimo en favor de las víctimas, y yo con ella, porque la que le acompañó a la asamblea de septiembre de ese año fui yo. La que trabajó y defendió frente al presidente de OACI y en los task force de la OACI fui yo. Yo no juzgo esto lejos de mí. No, pero es que quiero dejarlo claro, porque parece que yo no he hecho nada. Yo diría que ha quedado claro, porque usted lo ha dicho. Claro, en su posición. Bueno, otra gente, como usted puede entender, no lo puede ver igual. Pero si yo respeto, no lo puede obviamente ver. Yo le he hecho una pregunta muy concreta, la verdad. Pues perdóneme si no ¿quién lo contesto. era responsable el 20 de agosto de 2008 del tema de las pistas y de su entorno? Alguien responsable había. ¿AENA? ¿La parte de aeropuertos? ¿Y qué persona era de AENA? Usted no lo sabe. Ahora mismo no me puedo acordar. Ahora mismo no me puedo acordar porque han pasado 10 años, las estructuras y las personas cambian. No sé exactamente quién estaba en AENA, pero la configuración de los campos de vuelos es competencia de aeropuertos. En esta situación tan dramática, usted era responsable del control aéreo, usted lo ha dicho. Sin duda se debe acordar de la persona que en aquel momento se encontraba siguiendo desde control aéreo ese concreto vuelo. El controlador. Debe haber un controlador, sí, claro, que en aquel momento vio y estuvo in situ en esa situación. Era una mujer, sí. En esta situación. La controladora. ¿Se le dio de baja del servicio? Le dimos asistencia psicológica y le dimos, por supuesto, asistencia médica,
porque es verdad que esa mujer, y no voy a decir el nombre, esa mujer tuvo unas consecuencias importantes en ese momento emocionales, por supuesto. Dramático, claro. Y le dimos asistencia y, por supuesto, que se le dio la baja médica. Tras el accidente de los rodeos en Tenerife en el 77, se emitió una circular de GAC por la que, en caso de accidente, no se autorizaba a paralizar las operaciones de vuelo ni a desviar aviones a otros aeropuertos. Según la documentación que tengo, esta circular estaba en vigor el 20 del 8 del 2008 e impidió que las asistencias médicas llegaran con más prontitud al lugar donde se estrelló el avión. ¿Podría explicarnos qué proceso de revisión había de las circulares internas? ¿Cómo es posible que un documento del 77, con lo que había cambiado del 77 al 2008 la situación de la aviación civil, aún estaba vigente? Los procedimientos operativos en las configuraciones en campo de vuelo, en despegues y aterrizajes, lo principal que miden es la seguridad de esas operaciones. Por lo tanto, cuando se determina que no se establezcan más operaciones en ese momento, es por proteger. Esa es la razón fundamental, proteger las operaciones. No la que ya desgraciadamente ha sufrido el accidente, sino las posibles otras. Y se pusieron lo que en navegación aérea emitimos y llamamos como NOTAM, que son mensajes a toda la comunidad aeronáutica internacional diciendo que tenían que desviar sus aviones y no podían despegar sus aviones mientras que durara ese proceso. Esa circular es verdad que seguía vigente, pero es verdad también que también fue importante el proteger la situación de la aeronave siniestrada en ese momento. Después, como sabe, las configuraciones, porque la estructuración del espacio aéreo en la zona terminal, en lo que llaman TMA, se cambió y, por lo tanto, la estructuración del espacio aéreo era distinta y se pudo cambiar ese procedimiento. Los procedimientos van muy ligados a cómo son las estructuras. Otra pregunta. ¿Conoce o conoció en su momento, por la repercusión mediática que tuvo al menos, el informe oficial de la Autoridad de Investigación de Irlanda que emitió sobre el accidente de un avión de matrícula española en el aeropuerto de Cork en 2011, donde se ponía de manifiesto graves deficiencias de las autoridades de supervisión e inspección española? Sí, es una recomendación de la Air Accident Investigation Unit Ireland dirigida a ESA, emitida en el año 2014 y que fue incluida en el informe final del accidente ocurrido a la aeronave Fairchild SA227BC en el aeropuerto Cork, como usted dice, el 10 de febrero del 2011. Y la recomendación fue valorada por esa propia unidad de investigación de accidentes, la Air Accident Investigation Unit Ireland, y dada como cerrada con respuesta satisfactoria. ¿Nos podría proporcionar esta documentación? Insisto, le diré a esa que se la puedan pasar. A ver, para acabar, y ligado un poco a lo que me está diciendo, a mí me ha sorprendido, las circunstancias son las que son, que poco antes de su comparecencia haya sido cesada. No sé si solo me ha sorprendido a mí o a más gente. Tengo una duda, que puede contestar o no. ¿Cree que puede haber alguna relación entre la celebración de esta comisión y su cese? Ninguna. Pues taxativamente ninguna. Pues nada más. Pues muchas gracias, señoría. Vamos al Grupo Ciudadano. Señora Rivera, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la compareciente, la señora Librero, por acompañarnos hoy. Y,
Bueno, abro mi comparecencia como hacía anteriormente cuando iniciamos la comisión, pues haciendo un recuerdo de las víctimas, porque al fin y al cabo creo que la misión de esta comisión de investigación debe ir en ese sentido, ¿no? En apoyarles, en esclarecer dudas que puedan tener, que no hayan quedado claras, como decimos en la propia sentencia o en la propia investigación de la CEIAC, ver si podemos arrojar alguna luz sobre qué pasó y sobre todo, creo que lo más importante, y lo decía antes, para las víctimas muchas veces no es tanto el qué pasó, sino hagamos que no vuelva a pasar, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Que corrijamos errores que se han podido cometer, tanto humanos como, en este caso, de la propia Administración, y que, por tanto, sea constructiva, que podamos avanzar. Como bien decías antes, la seguridad aérea es dinámica y en ese tono y en esa perspectiva de avanzar, de que avancemos, que sirva esta comisión también para eso, para resolver errores y que la aviación, efectivamente, que es de por sí segura, lo sea mucho más y que no se repitan accidentes como este, ¿no? Y una vez dicho esto, voy directamente a las preguntas porque creo que es lo más interesante y además pues no tenemos mucho tiempo. Mire, señora Librero, algunas víctimas, como usted sabe, del accidente murieron por ahogamiento al existir un riachuelo en las proximidades de la pista y por el hecho de que la aeronave se partió en varias partes al colisionar con el terreno por el hecho de desniveles que existían y que quizás no deberían existir en una pista de aterrizaje y en su perímetro. La pregunta es, ¿se hizo el estudio del planeamiento del aeropuerto para garantizar que el terreno colindante a las pistas del aeropuerto estaba libre de obstáculos y era terreno llano? Y eso es, a pasado, ¿no? A futuro o a presente. Desde el accidente, ¿se ha procedido a allanar este terreno y a liberarlo de obstáculos? O sea, estamos hablando de árboles, agua, desniveles, etcétera. ¿Hay alguna actuación? ¿Se ha hecho alguna actuación estos 10 años? Yo creo que eso es lo que más podría preocupar, porque podríamos tener otro accidente en el mismo punto. Desde luego, la visión que tengo yo como profesional del transporte aéreo es que esta comisión va a tener una importancia estratégica. Quiero decir que, y además considero que muy válida, cualquier cosa, cualquier alternativa que vaya en beneficio de la seguridad aérea, estoy totalmente alineada con ella. Por lo tanto, y yo desearía que las conclusiones que salieran de esta comisión fueran en beneficio del futuro del transporte aéreo y de su seguridad. Eso lo quiero dejar absolutamente claro. En cuanto a la planificación de las pistas, si la memoria no me falla, la configuración que hay actualmente en Barajas fue implantada en el 2006, 4 pistas. La planificación fue muy anterior. Yo no recuerdo exactamente los años, pero sí que sé que las planificaciones de los campos de vuelo se hacen y se hacen por profesionales. Puede que a lo mejor los resultados no sean determinantes o puedan ser mejorables, pero la planificación se hace de los campos de vuelo, se hace por profesionales y por profesionales que tienen todo mi respeto, igual que lo tienen todos los profesionales que se dedican a esto. En cuanto a si se han hecho mejoras y si se ha hecho un cambio, sí, se ha hecho cambio y seguramente usted, si va y vuela, seguramente lo verá, ¿no? Porque está justo entre las 2 pistas y muy cerca del último radar que se puso entre las 2 pistas para mejorar también la seguridad en ese momento. O sea que sí se han hecho modificaciones. No le puedo especificar cuál. Es que no le puedo especificar cuáles son, porque eso seguramente otros comparecientes que sean especialistas en aeropuertos se lo van a poder decir mucho mejor. Pero la respuesta es que sí se han hecho modificaciones en estos 10 años desde el accidente, sí, en ese sentido. En los primeros años, antes del 4º año, me parece que estaban hechas. Eso me parece muy positivo y creo que es fundamental. O sea, creo que es lo que debemos de recoger precisamente de los accidentes, ¿no? El mejorar y sobre todo que no solo
que no se vuelva a producir, en el caso de un accidente en el mismo punto, no encontrarnos con los mismos fallos. Por eso, desde Navegación Aérea, y aunque no había ninguna recomendación, sí se instaló un radar de velocidad de giro por debajo de los 2 segundos, precisamente para poder identificar a cota baja aviones con separaciones al terreno. Para el caso precisamente de un accidente que se pueda detectar, aunque no sin tenga que hubiera visibilidad ninguna desde la recomendación, torre. porque la seguridad es fundamental en la navegación aérea. La siguiente pregunta va en relación al acceso. La dificultad del acceso de los equipos de emergencia al lugar del accidente retrasó, como sabemos, considerablemente la atención a las víctimas. Lo mismo, ¿qué medidas se han tomado a día de hoy para facilitar el acceso de los equipos de emergencia al perímetro del aeropuerto? ¿Se ha cambiado el diseño, una vez insisto más, y si se han mejorado esos accesos? Yo sé que se han mejorado. No le puedo identificar las cosas de verdad porque ese detalle yo no lo conozco. Sé que se ha hecho y se han hecho medidas y se han hecho hace tiempo. ¿Se recuerda la fecha en que se hicieron? Yo creo que fueron en los primeros 4 años, pero es por memoria. No le puedo decir. Han pasado demasiado tiempo quizás y yo me voy haciendo mayor. No, la mayor preocupación no es ya la cuestión del tiempo, es que efectivamente es que se acometan cuanto antes, así que si se hicieron en los primeros años seguramente mejor, ¿no? Yo no sé qué comparecientes vendrán posteriores a mí, pero seguramente habrá alguien que sea experto en aeropuertos que le podrá resolver esto con muchísimo más detalle de lo que lo estoy haciendo yo. De acuerdo, se lo preguntaremos sin duda. Otra pregunta es, en otros países de nuestro entorno europeo, como por ejemplo es el caso de Francia, que usted conocerá bien, en las comisiones de investigación se nutren de expertos del modelo accidentado. ¿Había algún piloto de línea aérea y específicamente familiarizado con el MD-82 en la comisión de investigación del Spanair? Piloto habría, pero no sé si estaría familiarizado con el MD. Yo sé que a partir de lo que el nuevo Real Decreto que se implantó en el 2009, la composición de la CIA ya cambió y se dotó y se reforzó con muchos más profesionales, tanto de pilotos como de controladores. Pero ¿a raíz del accidente también? No, yo creo que fue quizás para darle más potenciación y reforzamiento a la independencia de la comisión de investigación de la CIA-JAC. Por eso el presidente o la presidenta de esa comisión es determinado por el Congreso a través de una de las comisiones y todos los años la CIA-JAC tiene que enviar su informe anual a la comisión del Congreso para su análisis. A la Comisión de Fomento del Congreso. En relación también con la CIA-JAC, ¿cómo se eligen los miembros de las comisiones de investigación en España? ¿Quién hace la selección? ¿Lo sabe? Yo creo que se hacen propuestas por distintos ámbitos. La propia asociación de afectados al vuelo hizo unas propuestas y se trasladan a la subsecretaría del Ministerio de Fomento. Desde luego, la Secretaría General de Transporte es absolutamente opaca a cualquier proceso que tenga con la CIA-JAC. Está fuera de porque tiene que guardar una independencia con las unidades administrativas que dependen de ella, que es la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia de Seguridad Aérea. Bueno, ¿no es esto quizás una contradicción? Es decir, si se pasan a la subsecretaría del Ministerio de Fomento y sabemos que la CIA-JAC depende del Ministerio de Fomento, ¿realmente considera que nuestra CIA-JAC es independiente? Yo creo que sí. Bueno, permíteme que lo dude siempre que jerárquicamente dependa usted tiene de todo el derecho del mundo a tener una opinión distinta. Y el organismo superior es el propio Ministerio. Y sobre este tema también le quería preguntar su opinión personal sobre otros estilos de comisiones de investigación absolutamente independientes y multimodales como puede ser la NTSB. Sí, claro que conozco y he tenido reuniones con ellos en OACI y en España y en Estados Unidos. Yo lo que he intentado comentar antes cuando el señor perdón, Javier, me ha hecho esa pregunta.
A mí, personalmente, como una profesional del sector, a mí lo que me preocupa es la seguridad y que se haga con profesionales cualificados, que tengan los medios necesarios y que sean serios, rigurosos, absolutamente con todos los procedimientos. La seguridad. E independientes, con la seguridad. La forma de cómo se organice esa unidad administrativa, pues a mí es algo que no me parece tan relevante desde mi punto de vista. Si te vas a mirar, nosotros estamos en la Unión Europea, somos un Estado miembro de la Unión Europea. Si nos miramos cómo están los otros países de la Unión Europea, los países grandes que tienen una actividad en transporte aéreo muy potente, como es Alemania, como es la propia Francia. Alemania no es un buen ejemplo en esto. Bueno, pero es un país que tiene una gran actividad en transporte aéreo. Francia, Italia, Reino Unido, sus organizaciones de investigación de accidentes son específicas del transporte aéreo. Que sea la mejor forma de organización o no, yo ahí no me voy a... porque no creo que sea tan determinante eso. Mira, a nivel internacional, varios manuales, tanto de la OACI, de ASA, de IFALPA incluso, reconocen que el nivel de estrés, fatiga y la precariedad laboral de los pilotos y tripulantes influyen claramente en los niveles de seguridad de las operaciones aéreas. Digamos que es un factor contribuyente. De todos he sabido cuál era el nivel de inestabilidad con respecto a los factores anteriores que hemos citado dentro del colectivo de tripulantes de Spanair en el año 2008. La pregunta es, ¿existía entonces algún método específico de supervisión de los factores antes mencionados por la autoridad aeronáutica? Yo creo que el reglamento comunitario es posterior a esa fecha, pero no se lo puedo asegurar ahora mismo. Dado que este factor contribuyó al accidente, ¿existe actualmente, le pregunto en la actualidad, alguna supervisión de estos factores de las compañías españolas, tal y como cita precisamente la recomendación 42 del informe de Spanair? No le puedo asegurar todas, eso seguramente la directora de la agencia se lo diría con más detalle. Lo que sí es cierto es que después del accidente de Germanwings, y aunque sean por causas diferentes, mantuve varias reuniones con el colegio, con el COPAC, con las asociaciones y en base a todas las propuestas que se hicieron hicimos unas recomendaciones, elevamos a EASA unas recomendaciones en que una de ellas estaba incluida que de alguna manera se planteara, se midiera, se supervisara no solo el nivel de estrés, sino otros factores como son psicológicos o de otro tipo de sustancias. Bueno, eso, como bien sabe, eso nos lo hacen los reconocimientos médicos del CIMA cada año a los pilotos, así que por ese lado sí. Podemos estar tranquilos porque el CIMA lo está haciendo de forma exhaustiva. Mira, esto me preocupa especialmente y se lo pongo sobre la mesa, no solamente de los pilotos, que parece que son siempre a los que inspeccionan, a los que hacen las revisiones, sino lo pongo sobre la mesa por las propias compañías. Insisto bastante, porque la situación de precariedad muchas veces y el estrés que sufren los pilotos no es debido a ellos mismos o en un porcentaje, evidentemente, es a factores externos como la contratación atípica que existe hoy en día en la aviación, que usted conocerá muy bien, una serie de factores que derivan de la propia forma en que las compañías hoy, digamos, tienen contratados a sus pilotos y tripulantes. Y, bueno, lo pongo sobre la mesa porque, insisto, la idea para nosotros, desde nuestro grupo, desde Ciudadanos, es que esta comisión sea constructiva y sirva para que estas situaciones no se vuelvan a dar. Y, desafortunadamente, hoy en día, en otras compañías españolas, no voy a citar nombres, pero creo que todos las conocemos, se están reproduciendo hoy en día las mismas situaciones de estrés laboral que tenía Spanair en el año 2008. Así que creo que es importante que, de alguna manera, desde las autoridades aeronáuticas, se tomen medidas en este sentido, ¿no? y que lo tengamos muy en cuenta porque nos podríamos encontrar de nuevo con una situación dramática. Entiendo, por tanto, de lo que me ha dicho que sí que hay recomendaciones, pero ¿existe actualmente una supervisión de las condiciones de precariedad laboral de los pilotos contratados por determinadas compañías? Lo que existe es la supervisión, como sabe, la supervisión de la agencia la hacen a las compañías aéreas de acuerdo a sus procedimientos y a sus manuales. Pero también existe lo que es la denuncia de los propios profesionales
frente a través de las distintas modalidades. Como he dicho antes, existe la cultura justa, por lo tanto, cualquier profesional, piloto, técnico de mantenimiento, contratado, cualquier profesional puede hacer una reclamación, denuncia, si ve que algunas de los factores humanos que está viviendo puede poner en riesgo la seguridad. Y le aseguro que cualquiera de esas denuncias es analizada y estudiada. Está claro, señora Librero, que entiendo que este mecanismo funcione y funcione así, pero usted sabe como yo que hoy por hoy, si un piloto denuncia a su compañía, lo más fácil es que al día siguiente tenga una carta de despido. Así que le insisto en este tema porque creo que es desde la propia autoridad, y le pongo otro ejemplo, desde el que sí se podría actuar como autoridad aérea y se podría incidir en estos temas, y es cuando se concede un certificado de operador aéreo, una OC, como usted bien sabe, y la licencia de explotación a un nuevo operador, se solicitan a la vez garantías de solvencia financiera y económica, o supuestamente se deberían de hacer. Lo que le quería preguntar es, ¿se solicita a su vez algún tipo de garantía en los modelos de contratación de los tripulantes que asegure la estabilidad laboral de los mismos para mitigar riesgos que inciden directamente en la seguridad de las operaciones, tal y como se ha demostrado científicamente y también en la práctica? La reglamentación europea que obliga a llevar una supervisión económica de las compañías aéreas como elemento que podría dar lugar a factores de riesgo para la seguridad aérea se está aplicando y, como sabe, hay distintas metodologías. La última del 2013 es absolutamente muy amplia y compleja, y eso lo está haciendo la Agencia de Seguridad Aérea. Dentro de esos requisitos esenciales, el que usted dice no está contemplado como requisito esencial. Pero, insisto, la cultura justa, un piloto, cualquier trabajador puede denunciar sin que la compañía aérea sea conocedora de esa denuncia. Sí, pero creo que, como le decía antes, creo que no es suficiente, que se podría hacer más en este caso desde la Administración, porque si, como decimos, tenemos que velar por la seguridad aérea y ese es nuestro trabajo diario y es el que compete a esta comisión que se mejore cada día, sinceramente creo, y desde nuestro partido lo creemos, que sería una mejora sustancial a la seguridad, porque eliminaría en gran medida el factor humano. Porque un piloto sometido a un nivel de estrés que no sabe si mañana puede ser despedido de la compañía o si lo van a trasladar o va a tener una situación de contratación realmente precaria, como está ocurriendo en el sector, no va a volar con la misma tranquilidad ni por supuesto con la misma seguridad que un piloto que está seguro en su puesto de trabajo, eso se lo aseguro. Y creo que es algo sobre lo que se podrían hacer muchas cosas, como las preguntas que he puesto sobre la mesa y que lo quería dejar patente en esta comisión, que, como digo, la idea es que al final sirva para que no se vuelvan a producir accidentes como este. Muchas gracias. Le he dicho que cualquier cosa alternativa de mejora a la seguridad aérea estaré totalmente alineada con ella. Muy bien. Muchas gracias, señora Rivera. Por el Grupo Confederal Unidos Podemos en Común y Marea, señora Valido, cuando quiera. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Librero. Gracias por comparecer hoy. Voy a hacer la primera pregunta que le voy a hacer es respecto a una pregunta que ha hecho la diputada Orame, que se ha quedado a medio contestar. Quisiera saber qué propuesta hizo España en la última asamblea de la OASI. ¿Respecto a qué? ¿A la investigación de accidentes? Sí. Pues ahora mismo no me acuerdo, pero se lo puedo mirar y se lo puedo pasar. Ah, vale. Bueno, también salió durante su exposición el cumplimiento con el Convenio de Chicago, y este es un elemento crítico dentro de la auditoría que realizó la OASI en el año 2010, cuyo informe salió en julio del 2012. Y, de hecho, usted, con respecto a esa auditoría, se compareció ante la Comisión de Fomento en el Congreso del 27 de noviembre de 2012 para explicar las medidas que se habían tomado al respecto. En cuanto a las resoluciones en cuestiones de seguridad, en relación a las recomendaciones de las investigaciones de accidentes, los procedimientos establecidos por AESA no garantiza, según esa recomendación de la OASI o según la auditoría, no garantizan que se informe dentro de un plazo aceptable al Estado que hubiera formulado la recomendación de seguridad
o a la CIA-JAC. Sobre las medidas preventivas que se han tomado o se proyectan tomar o razones por las cuales no se adoptará ninguna medida. La CIA-JAC ha establecido procedimientos relacionados con el envío de informes preliminares y los informes de datos a los estados afectados y a la OASI. Sin embargo, estos informes no han sido sistemáticamente enviados tal y como dispone el anexo número 13 del Convenio de Chicago. La pregunta es, ¿para qué hace la CIA-JAC recomendaciones si AESA no puede garantizar que se informe dentro de un plazo aceptable? ¿O por qué se incumplía entonces, si es que se ha mejorado, y usted no lo podrá decir ahora, por qué se incumplía sistemáticamente el anexo 13 del convenio, o no enviándolos, o había alguna razón que justificara algún responsable? Yo lo que le puedo decir que ya en el 27 de noviembre, cuando comparecí aquí, el 85% de todas las actuaciones correctoras que el plan que presentamos a la OACI y que la propia OACI aceptó como válido para eliminar todas las no conformidades que se presentaron en la auditoría del 2010 estaban corregidas. Y a día de hoy están corregidas el 100% de todas las recomendaciones de las no conformidades que en ese momento había. Las medidas que se han hecho, pues obviamente eliminan la posibilidad de que las no conformidades existentes vuelvan a pasar. ¿Están todas, incluso la de cualificación e instrucción del personal técnico? Sí, están todas. Las 2 de LEG, las 3 de organización, las 5 de licencia al personal, las 8 de operaciones, las 14 de aeronavegabilidad, la 1 de investigación, 8 de sistemas de navegación aérea y 35 de aeródromos y asistencia en tierra. Muy bien. Respecto a la certificación de aeropuertos internacionales, el Real Decreto 862 del 2009 requiere la certificación de todos los aeropuertos internacionales. Sin embargo, en la fecha de la auditoría, ningún aeropuerto había sido certificado en España. AESA emitió una resolución que establece que todos los aeropuertos internacionales deberán estar certificados a fecha de 2016. La Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea no había establecido un sistema de archivo apropiado para la certificación de aeropuertos y no había recibido los manuales de aeropuertos. ¿En qué situación se encuentra a fecha de hoy la certificación de los 47 aeropuertos españoles? Como sabe, la certificación viene regulada por un reglamento comunitario de certificación de aeropuertos que dotaba de una fecha a 31 de diciembre del 2017 tenían que estar certificados todos los aeropuertos. ¿Están certificados? Y están todos fecha certificados, de acuerdo a esa normativa. Bien. Según dijo usted antes, cuando le preguntaron sobre el informe de Eurocontrol y las 47 cuasi colisiones que hubo de índice severo A que hubo en diciembre, la fecha de diciembre de 2010, lo que contestó fue que no sabía qué número era, pero que desde luego habían sido menos que los años anteriores. ¿Me quiere usted decir que en el año 2008 hubieron más de 47 cuasi coaliciones? Y yo lo que he dicho es que no recuerdo la cifra, no he dicho que la cifra que hayan dicho sea la correcta. No tengo el dato aquí, por lo tanto no pueden ni afirmar ni negar que ese dato es correcto. Lo que sí le puedo decir, porque me acuerdo, es que en el 2010 el número de incidentes A+B era inferior al que había en el 2009 y en el 2008. Yo lo único que le puedo decir es que puedo llamar a AESA, puede enviar los datos de esos 3 años y se lo envía a la presidenta y lo comprueban. Entonces, ¿no cree usted que esto fue producto de una improvisación respecto a las horas de descanso de los controladores aéreos o simplemente un error en la cadena de seguridad del control aéreo? No, rotundamente no. Bien. Usted optó al puesto de directora general de Eurocontrol el año pasado y resultó eliminada entre los optantes a dicho puesto. Quería preguntarle, porque nos surge la duda, de lo que habló esta mañana la directora de AESA y de lo que ha dicho usted. Parece que tenemos un sistema de aviación puntero y de los mejores de Europa. Sin embargo, ¿qué cree que ocurre que hay tan pocos españoles en puestos de relevancia dentro de los organismos europeos e internacionales de la aviación comercial? Pues
No tengo clara esa respuesta. Yo lo que sí sé es que tenemos grandes profesionales en este país, grandes profesionales del transporte aéreo, grandes pilotos, grandes controladores aéreos que hacen su trabajo muy bien. Lo que pasa es que quizás los españoles no somos muy proclives a irnos de nuestro país. No lo sé. Pero desde luego tenemos grandes profesionales y es más, en la Comisión Europea hay algunos que están haciendo un gran papel y en OACI también hay personal español que está haciendo un gran papel. A ver, tras el accidente del vuelo JK 5022 de Hispaner, a la CIAIAC se la dotó de recursos extraordinarios. No voy a preguntar sobre digamos, el intríngulo interior de la CIAIAC, porque usted ha dicho ahí que es un organismo completamente independiente, pero sí, al estar bajo la, digamos, al depender dentro del organismo o estar colgado de la Secretaría General de Transporte, ¿dónde está la CIAIAC? ¿Está la dentro CIAIAC depende de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento. Vale. ¿Tiene usted algo, sabe usted por qué, dónde figuran las partidas extras que se le dieron para la investigación del accidente de Hispaner? ¿En el 2008-2009? No lo sé, supongo que sí estarán en los presupuestos, no le puedo decir. No, en los presupuestos no está, digamos que los presupuestos de la CIAIAC están parados desde el año 2012. El presupuesto de la Secretaría General de Transporte no tiene nada que ver con ese tema, luego no puedo decirle. No tiene nada que ver. Bien. Recibió a lo largo de los años que han transcurrido como en su mandato como secretaria de General de Transporte petición de recursos por parte de la CIAIAC para atender sus obligaciones y objetivos. Todas las recomendaciones emitidas por la CIAIAC, no a la Secretaría General porque no tiene competencias ejecutivas y operativas, pero sí a la Agencia y a Aviación Civil, están satisfechas. Supongo que lo habrá comentado la directora de la agencia. Me refería a recursos, no a recomendaciones. ¿Recursos humanos? Recursos humanos o recursos económicos, partidas presupuestarias. Recursos económicos no y humanos tampoco. Nadie de nuestra organización colabora, tienen que ser independientes. Pues nada, la mayoría de las preguntas eran las recomendaciones de la OASI y usted asegura y asevera. Yo los informes técnicos que tengo de los servicios técnicos es lo que me dicen y yo es lo que le digo. Si los informes técnicos no se adecuaran a, digamos, a la realidad, lo que está pasando, ¿el responsable quién sería? ¿Quién firma? ¿Quién autoriza? Las no conformidades cuando se presentan en el plan de actuación de acciones correctoras a OACI y es OACI, el programa de las USOAP, el que ve lo que se ha contestado, lo analiza y es el que considera si está cerrado o no está cerrado, si está satisfactorio o no. O sea, la propia USOAP es la que determina si esa no conformidad está cerrada o no. Ya, pero en base a una documentación que se le presenta. La documentación, claro, que se presenta, pues si la USOAP es de las no conformidades que eran procedentes de AESA, pues es AESA quien emite esos informes. Si es de Aviación Civil, pues es Aviación Civil. Si es del Ministerio de Defensa, pues dependiendo de a quién sea se le haga la recomendación. Claro. Vale. Gracias, señora Valido. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Franqui, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, señora Librero, y muchas gracias por su aportación y sus palabras a la comisión, ¿no? Yo no voy a citar, porque usted tuvo una comparecencia el martes 27 de noviembre del 2012, precisamente para para informar sobre el estado actual del Plan de Acciones Correctivas que fue aprobado por la IC el 2011, ¿no? Y sería bueno que incluso este documento o esta acta de esa comparecencia se aportara a la documentación con la que tendría que trabajar la comisión. En este momento creo que es importante porque ahí se manifiestan algunas cosas sobre la situación de nuestro sector aéreo y sobre su seguridad. Y bueno, usted ha anunciado ya que prácticamente todas las recomendaciones que se quedaron, que hasta ese momento, en ese año era el cumplimiento del 85%, ahora se ha producido un cumplimiento
del 100%. Por lo tanto, no me voy a referir a esa comparecencia, ¿no? Sí me gustaría preguntarle algunas cuestiones más concretas, ¿no? Yo creo que a la hora de afrontar la comisión de trabajo de esta comisión de investigación, es imprescindible tener en cuenta la singularidad del sector de aviación en nuestro país, ¿no? Porque es, desde luego, muy diferente a los distintos sectores de transporte en España, ¿no? ¿Podría explicarnos un poco más detalle el marco regulatorio y las singularidades del sistema aéreo en España? Sí. Como he comentado antes, el sector del transporte aéreo es un sector muy regulado y está regulado en tres niveles. El nivel más alto, que es el nivel internacional, está regulado a través de la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, compuesta por 191 países, en la que establece a través de sus anexos recomendaciones, que no son de obligado cumplimiento, son recomendaciones en las distintas materias de cada uno, pues aeronavegabilidad, seguridad, aeropuertos, navegación, facilitación, todo lo que es. Y esas recomendaciones son la base en las cuales se fundamentan el resto de normativa. En ese sentido, ya he comentado antes cómo España cumplimenta las nuevas enmiendas e incorporaciones de mejora en esos anexos a través de las cartas que nos manda OACI. Nosotros las vemos con nuestra normativa nacional y europea. La europea nos ayuda a EASA para que tengan todos los países europeos una misma posición respecto a la reglamentación comunitaria, y Aviación Civil, que es el miembro representante en OACI, emite nuestras diferencias, si es que las tienen, y si no, acatamos tal y como está la recomendación. Y luego está el siguiente nivel, es Europa. Y en Europa, como bien saben, se regula a través de dos organismos. Uno es el Consejo, está formado por los Estados miembros, y otro es el Parlamento Europeo, que está formado por todos los diputados o eurodiputados. Se hace por combinación entre los dos, y hay un proceso de aprobación primero en el Consejo, de aprobación en el Parlamento, y luego hay unos trílogos en los cuales se define cuál es el reglamento comunitario definitivo y que se implanta y que es de obligado implantación en todos los Estados miembros. Y esa es una forma de regular. La otra forma de regular son las directivas. Las directivas es que te dicen qué es lo que se tiene que cumplir como objetivos en esa regulación, pero luego cada Estado miembro la transpone dependiendo de cómo sea la organización institucional, competencial de cada uno de los Estados miembros. Y luego hay otro modelo, que es el que quizás está más relacionado con los aspectos más técnicos de todas las materias, da igual que sea transporte aéreo como cualquier otra, que es la comitología. Es decir, a través de comités se van desarrollando cuáles son las modificaciones que hay a esas normativas. Y por último está la nacional, que les voy a decir yo a las señorías de cómo se hace la reglamentación de este país. Pues lo saben muchísimo mejor que yo. Y entonces, en base, lo que sí hay que dejar muy bien claro es que los niveles competenciales tienen que ser respetados. Es decir, en transporte aéreo casi el 85-90% de la regulación es comunitaria, es europea, y hay un X%, un 10, un 15% que es nacional. En el caso, por ejemplo, de la extinción de incendios, que no se regula porque no tiene competencia la Comisión Europea. No sé si le he dejado. Yo creo que hay que dar el mérito a la Asociación de Afectados de lo que se ha producido en los últimos tiempos, porque efectivamente creo que nadie tiene ninguna duda que se ha ido ampliando el enfoque y las capacidades de actuación, considerando a las víctimas como uno de los elementos principales, ¿no? a la hora de analizar no solo los accidentes desde el punto de vista de causalidad, sino también del papel que tienen que jugar las víctimas, ¿no? Explíquenos, por favor, en qué se ha avanzado fundamentalmente durante estos últimos años, ¿no? ¿Y por qué estos avances? Yo sí creo que se producen además por la Constitución y la creación de esta asociación, que ha estado trabajando coordinadamente con las administraciones públicas, especialmente con el Ministerio de Fomento. Y ahí me gustaría añadirle una pregunta más, ¿no? La asociación diferencia mucho el papel que ha jugado en este sentido, ¿no? La sensibilidad que ha tenido la Administración para que se recogiera la demanda y se trasladara a ámbitos internacionales por parte del Ministerio, ¿no? Y sitúan que la ministra ha tenido una especial sensibilidad con este asunto,
Sin embargo, ustedes no la sitúan precisamente en que ha tenido sensibilidad a la hora de asumir, de potenciar, de trasladar, no solamente en España, sino también al conjunto de los ámbitos internacionales, es que estos asuntos se puedan llevar a cabo como se han llevado a cabo. Yo creo que efectivamente ha sido un mérito del trabajo de la asociación, de situar a las víctimas en el lugar que le corresponde y, lógicamente, también porque ha habido un acompañamiento de la administración pública, ¿no?, a ambos niveles, ¿no? Pero intento, de la conclusión de este debate, que cuando se ha hablado de esta situación se distingue claramente de las diferentes responsabilidades. Una cosa es la sensibilidad de la ministra y otra cosa, en este caso, su sensibilidad como secretaria general de Transportes en el Gobierno. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué avances se han hecho en ese aparte de los avances, de los avances que se han producido, además, a mí después del debate que se ha producido en esta comisión, parece que se traslada que usted no ha sido especialmente sensible con las demandas de la asociación de víctimas, ¿no? Y, sin embargo, sí lo ha sido a nivel de la ministra, ¿no? Y, por tanto, me gustaría saber cuál ha sido su grado de responsabilidad en esta materia a la hora de trasladar todas estas peticiones, no solamente al ámbito de la administración pública, sino también al ámbito internacional. Bien. Yo le puedo decir los avances que se han hecho y en los cuales la Secretaría General de Transporte ha tenido mucho que ver. No puedo modificar las opiniones ni las percepciones de las personas ni de los grupos, por lo tanto, no voy a perder mucho tiempo en eso. Yo lo que sí tengo absolutamente claro que he trabajado durante estos últimos 10 años en adoptar medidas tanto desde el ámbito internacional, con posicionamientos cuando he estado de consejera de Transportes en la representación permanente de Bruselas, representando a España, y en todos los foros europeos e internacionales en OACI, defendiendo frente a los distintos presidentes de la OACI nuestra postura respecto al avance en la protección y asistencia a las víctimas y a los familiares. De ahí que la Task Force, después de la conversación, la Task Force que se hizo y que fue presidida por nuestro representante, que depende del Ministerio de Fomento, fue el que, de alguna manera, lideró con la aportación, por supuesto que sí, y la reconozco y la aprecio y la valoro, la aportación de la Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022, y se publicó el manual de asistencia al documento 9973 del 2013. Por parte de la Unión Europea ya había un reglamento del 2010, que era el 996, en el cual, en un artículo 21, establecía los derechos de las víctimas y los familiares. Y en base a este reglamento comunitario, desde la Secretaría General de Transporte y con la Dirección General de Aviación Civil se estableció el Real Decreto. Sí que es cierto que la documentación aportada por la Asociación de Afectados de Vuelo fue muy importante. Hubo un trabajo conjunto y hubo una comunicación permanente y constante con ellos para que el Real Decreto fuera lo mejor posible. Y eso es verdad, pero también es verdad que mis técnicos y las personas que han estado trabajando y se han dejado la piel para poder sacar un Real Decreto, que ustedes lo saben seguramente igual que yo, se tardan muchos meses en sacar un Real Decreto. Y, por lo tanto, también han dejado un esfuerzo, si ustedes consideran que yo no he hecho nada, toda mi gente, todo el equipo de aviación civil y todos los profesionales de aviación civil se han dejado muchas horas de trabajo y muchas preocupaciones para sacarlo adelante. Y ese Real Decreto, además, fue el que motivó también el protocolo que después el Ministerio del Interior planificó y ya estructuró de una manera más tangible y pragmática cuál tiene que ser el modus operandi a la hora de establecer esa asistencia a víctimas y a los familiares. En el ámbito de la infraestructura y considerando esencial contar con unas instalaciones aeroportuarias modernas y con los medios adecuados para garantizar la seguridad, ¿qué avances se han producido en los últimos años? ¿Están nuestros aeropuertos capacitados para afrontar situaciones de emergencia, respondiendo de forma eficaz y rápidamente? Como he dicho, la certificación de aeropuertos
se debió al reglamento comunitario que establecía cuáles eran los procedimientos, los parámetros y las áreas de actuación para la certificación. Encomendaba a las autoridades nacionales de supervisión, en nuestro caso la Agencia de Seguridad Aérea, que era la garante de que esa certificación se realizara. Ese proceso ha durado unos cuantos años y a mediados de diciembre del año pasado, antes de que finalizara la fecha límite establecida por la Unión Europea, que era diciembre del 2017, todos los aeropuertos de AENA están certificados. Con esa certificación se consideran que todos los procedimientos de seguridad y los procedimientos de coordinación en cuanto a emergencias están contemplados y garantizan una respuesta adecuada. ¿Podría concretar cuál ha sido el compromiso y la participación de España en los últimos años a nivel internacional en los diferentes foros en el ámbito de la seguridad del transporte aéreo? Como he dicho, la regulación comunitaria abarca casi entre el 85 y el 90% de toda la regulación del transporte aéreo y están en todos los ámbitos, desde lo que es aeronave, de que es aeropuerto, navegación, inspección, regulación. Absolutamente en todos los ámbitos está regulada. Hasta la propia security también está regulada por la Comisión Europea. Y en todos y cada uno de los grupos de trabajo que se van, esas task force, que se van trabajando en los textos que después la Comisión Europea presenta al Consejo y presenta al Parlamento, nuestra participación, bien sea a través de AESA o bien sea a través de aviación civil, hay veces que también van a aeropuertos, que va gente de navegación aérea, todos los que están coordinados también con las compañías aéreas a través de las asociaciones, de ALA, de ACETA, de AECA. De alguna manera posicionarnos en cuál es la mejor documento, el mejor texto que tenga que haber es en esa regulación para que nosotros podamos garantizar la seguridad dentro de nuestras características como país. Desde el fatídico accidente de hace casi 10 años, ¿en qué se ha avanzado desde el punto de vista de la Administración en estos últimos años en seguridad aérea? Pues voy a tardar un poquito, no sé si lo resumo. Se le agradecería que le resumiera. Sí. Pues, como ya he dicho, se han avanzado en distintas áreas que son, por un lado, el fortalecimiento de la Agencia de Seguridad, que son cambios organizativos importantes. Se ha avanzado en lo que es seguridad operacional, con distintos reglamentos y normas nacionales. Se ha avanzado en la investigación de accidentes. Se ha avanzado en la asistencia a víctimas y a familiares. Se ha avanzado en la regulación de los operadores aéreos, tanto en la seguridad de las operaciones desde el punto de vista comunitario y nacional, como en la seguridad de los componentes, equipos y demás. Se ha avanzado en la normativa sobre el factor humano. Se ha avanzado en las infraestructuras, no solamente en las aeroportuarias, como he mencionado, la certificación de aeropuertos, sino también en navegación aérea, cumpliendo también una certificación de los nuevos proveedores de navegación aérea, o bien el nuevo reglamento del aire, que se llaman reglas del aire, comúnmente conocido por el SERA. Y además de todo esto, el peso, que no lo vuelvo a repetir porque creo que la directora de la agencia lo habrá explicado perfectamente. Respecto al aeropuerto de Barajas, tiene algunas preguntas en torno a ello, pero hay alguna que no me ha quedado clara en la respuesta que había dado a uno de los portavoces, ¿no? ¿Se cambió finalmente las torres en el aeropuerto de Barajas? Porque al final he visto algunas respuestas que no me han quedado claras. ¿La torre? Las torres de Barajas, las torres de control, después del accidente. No. La torre de control se puso en el 2006, la nueva torre de control, que está cercano al T4S, y no se ha cambiado. Lo que sí se han cambiado, o sea, la infraestructura de la torre no se ha cambiado, lo que sí se han cambiado son distintas versiones del sistema automatizado de control de tráfico aéreo, el famoso SACTA, se han cambiado distintas
modificaciones de software intentando integrarse en el nuevo modelo de planes de vuelo europeo llamado ITEC, en los cuales España tiene un papel protagonista junto con Reino Unido y Alemania. Se han cambiado los sistemas de comunicaciones voz de datos y utilizando una más digitalización y menos analógico. Se han cambiado receptores, emisores, se han cambiado muchas cosas, pero físicamente la configuración y la situación de la torre no. O sea, que sigue existiendo visibilidad nula respecto a las cabeceras. No, porque lo que se ha cambiado es el terreno. Lo que se han hecho las modificaciones es en el terreno, no en la torre. ¿El aeropuerto no se llegó a cerrar en ningún momento al tráfico aéreo después del accidente? Eso es una pregunta. O sea, navegación aérea no cierra los aeropuertos. Lo que hace cuando hay algún problema es que establece un ratio cero. O sea, RAI cero, que significa que no admite tráfico, pero no lo cierra. El cierre de un aeropuerto solo lo puede hacer el Consejo de Ministros. No hay ningún otro unidad que pueda cerrar un aeropuerto. Entonces, lo que sí se hizo en el momento del accidente fue reducir la capacidad de operaciones, tanto en despegue y en aterrizaje. Eso sí se hizo, porque es lo que se puede hacer desde navegación aérea, para proteger las medidas y las labores cuando hay un accidente y además tan cercano a las pistas. O sea, que no hubo ninguna dificultad para el desarrollo de las labores de rescate y de los servicios de emergencia que el aeropuerto. De lo que afectara a la navegación aérea, no. Muy bien, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Franqui. Muchas gracias, señora Librero. Sobre todo la paciencia que ha tenido con nosotros. Muchas gracias, portavoces y portavozas. El martes 10 nos vemos nuevamente en la sesión extraordinaria a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todas. Gracias. A las 4. No están el resto de portavoces y además creo...